los índices de lactancia materna. Es una estadística un poco triste porque tenemos abundancia, tenemos muchos recursos, tenemos, bueno, las carnes y la leche y los productos lácteos de las Islas de los Azores son muy conocidos a nivel mundial como parte de la gastronomía, pero lamentablemente, infelizmente, tenemos índices altos tanto de obesidad como de abandono de la lactancia materna. Y esto está significando un reto que ya se está abordando desde la Sociedad Portuguesa de Pediatría, pero que también nosotros como pediatras, y conversaba esto con la doctora antes de En vivo, iniciar, está en vivo. que debemos ser nosotros, los pediatras, los que debemos marcar ese punto de inflexión para mejorar, Sí, me venía para acá, pero aquí no tengo descargada la aplicación. parece que hay un micrófono activado de alguno de los colegas. Muy bien. Para nosotros ser ese punto de inflexión y hacer la formación tanto para los internos como la actualización de los que ya somos médicos pediatras referente a los temas de lactancia es lo que va a marcar un punto, un antes y un después en la historia de la lactancia, ¿no? Bueno, hemos preparado lo que combinamos, lo que organizamos con la Comisión de Lactancia es utilizar dos sesiones, porque vamos a hablar específicamente de los componentes inmunológicos que contiene la leche humana y también en una segunda fase vamos a hablar de los efectos que obviamente están demostrados científicamente tienen sobre la salud infantil. Debemos recordar que todavía desconocemos mucho de la lactancia materna. Lo que sí tenemos claro es que es el gol estándar de la alimentación infantil, es el alimento propio de la especie y por lo tanto es lo que favorece esa adaptación del bebé de la vida intrauterina a la vida extrauterina y lo que favorece esa adaptación para tener una salud óptima. Pero bueno, vamos a entrar en detalle, ¿no? El contenido que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a hablar primero, poder contemplar la leche humana más allá de los nutrientes. Hablaremos sobre los beneficios inmunológicos de la leche humana, cómo es el sistema inmune del bebé intraútero, cómo debe realizar esa adaptación postnatal y que es favorecida por los nutrimentos presentes en la leche humana, cuáles son esos componentes que están implicados en la respuesta inmunitaria. En la segunda fase, que sería la presentación que haremos en 2 semanas, hablaremos de las implicaciones de estos factores inmunomoduladores en la salud infantil. Cuando nosotros hablamos de la leche humana, estamos acostumbradas a verla como una fuente de alimentación. Así fue visto durante mucho tiempo. Y de hecho, los niños que no bebían leche humana hace 200 años, antes de que se desarrollara la industria de las fórmulas lácteas, las posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas si no eran alimentados por otra mujer. Por eso es que hablamos de leche humana, no solo leche materna. Hay momentos en que cuando la madre no puede alimentar, accedemos a los bancos de leche humana y antes eran las nodrizas o estas personas que ofrecían su leche a otros bebés cuyas madres no podían amamantar. ¿Qué sucede? Que el alimento, obviamente como es un alimento, nutricionalmente favorece el crecimiento y desarrollo del bebé, muchas veces desconocíamos que además de esto tiene unos componentes bioactivos. Estos componentes bioactivos tienen unas funciones específicas Bueno, sí lo escucho. el desarrollo intestinal del bebé, sino que favorece la maduración inmunológica, favorece la transición de un perfil de linfocitos TCD4 para unos linfocitos de un perfil más, o un perfil TH2 de citocinas para un perfil TH1 proinflamatorio propio del adulto. Toda esta transición y esta adaptación del bebé a esta nueva vida fuera del útero debería ser favorecida por los nutrientes, por esos componentes bioactivos de la leche materna. Entonces, la primera idea que debe quedar en nosotros es que la leche materna, más que nutrientes, macro y micronutrientes, contiene todos estos factores bioactivos. Por eso es que la leche humana es un producto vivo y todavía no puede ser replicado en un laboratorio porque se ha visto que existe, desde el punto de vista inmunológico, se habla de que puede existir
un intercambio de información entre el sistema inmunológico de la madre y el sistema inmunológico del bebé. Por eso es que la leche materna cambia, muda, porque ella se adapta incluso y produce anticuerpos incluso para enfermedades del bebé. No solo enfermedades que tiene la madre y que produce anticuerpos, sino que ella es capaz de interpretar el estado inmunológico de su hijo y ofrecer anticuerpos específicos para las enfermedades del bebé. Esto es un aliado fundamental en la atención de la salud de los niños. ¿Cuáles son esos factores bioactivos? Bueno, realmente se clasifican en 3 grupos que vamos a ver ahora, pero a modo grande podemos hablar de factores protectores antimicrobianos, de factores inmunomoduladores y de factores que estimulan el desarrollo del sistema inmunológico y digestivo del lactante. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, la leche humana tiene sustancias, como ya vimos, que son bioactivas. Incluye no solo todas estas inmunoglobulinas, factores de crecimiento, tiene factores solubles y tiene células que van a favorecer, como ya hablamos, el desarrollo de estos 2 sistemas en especial, que son los que nos interesa desarrollar el día de hoy, el sistema inmunitario o inmunológico y el sistema digestivo. Estos factores, estos componentes de la leche, como ya vimos, modifican, además de esto, el metabolismo del bebé y programan la salud del bebé para los siguientes años. Esta es una teoría que se lanzó en el 2008 en la revista Lancet y que ha ido ganando auge enormemente. Hemos encontrado también lo que están apuntando la evidencia científica actual es que es un vehículo de comunicación entre la diada madre e hijo. Y era como les mencionaba, la madre puede padecer una enfermedad, la madre durante el embarazo también padece enfermedades, tiene una colonización bacteriana que genera anticuerpos que van a ser transmitidos al bebé. Por esto es que la composición de la leche materna no es igual para todas las poblaciones, para todas las mujeres, ni siquiera de un individuo a otro. Madres conviventes en el mismo espacio, pero que están en contacto con diferentes Doctora, disculpe, por favor, conecte el micrófono, que apagando el micrófono de los invitados, pues sin culpa le apague el suyo. Sí, ya lo vi, ya lo recuperé. ¿Me consiguen oír ahora? Sí, perfectamente. Yo quisiera que por favor todas las personas estén atentos a apagar sus micrófonos porque es muy desagradable interrumpir a la doctora. Y doctora, siéntese en libertad de hablar el tiempo que necesite. Me da pena, utilice el tiempo que usted quiera, ¿sí? Es bienvenido. No hay problema, muchas gracias, doctora. Bueno, entonces recordemos, existe una comunicación entre el sistema inmunitario materno e infantil. Además de esto, le confiere al bebé una protección pasiva y a través de una inmunomodulación activa, activando su propio sistema inmune. Y ya vamos a hablar un poquito más acerca de esto, ¿no? Entre los componentes, entonces podemos decir que los componentes, estos componentes bioactivos y que tienen función en el sistema inmunitario del bebé, lo podemos clasificar en 3 grandes grupos. Algunos factores que tienen actividad antimicrobiana específica, como las inmunoglobulinas, siendo la predominante en la leche materna la IgA secretora. La IgA secretora tiene la ventaja de que actúa específicamente a nivel de las mucosas, tanto y especialmente en el sistema gastrointestinal como en el árbol bronquial. Y esto da una inmunidad específica, ¿no? La IgA secretora, por ejemplo, constituye el 80 al 90% de las inmunoglobulinas que se encuentran en la leche humana. Tenemos además otros componentes, otras proteínas como la lisozima, la lactoferrina, que tienen actividad específica contra gram positivos y gram negativos. Y la presencia de células como los leucocitos. Estos tienen actividad antimicrobiana y favorecen la lucha contra las bacterias. Ahora bien, existen otros factores inmunomoduladores como el factor activador de plaquetas, algunos ácidos grasos poliinsaturados que favorecen los cambios que el bebé necesita para que su sistema inmunológico, que inicialmente es inmaduro, pueda adaptarse.
Y existen algunos factores promotores del desarrollo gastrointestinal. Y el desarrollo gastrointestinal es fundamental también para el sistema inmunológico. Como pueden ver, algunas veces es clasificado así como componentes solubles y células. Otras veces son clasificados en base a su composición nutricional, como vamos a ver más adelante, que serían en proteínas, nitrógeno no proteico, hidratos de carbono, lípidos y la función que estos tienen en el sistema inmunológico. Debemos recordar entonces que estos estimulan la función en el lactante, ¿no? Estos componentes bioactivos además favorecen el crecimiento de una microbiota. Se habla mucho de la microbiota intestinal y sabemos que la microbiota tiene factores que estimulan la transición de esa microbiota, una transición progresiva, la colonización. Es muy rápida, realmente un bebé amamantado que recibe entre 500 y 700 mililitros de leche materna por día está recibiendo una cantidad increíble de bacterias con las cuales entra en contacto. Pero esos factores inmunomoduladores de la leche humana, además de estas bacterias que son comensales y que van a favorecer el control, una microbiota favorecedora del desarrollo del sistema inmunológico, van a favorecer que el niño haga esa transición de ese perfil que ya hablamos, de linfocitos TCD4 para T reguladores y de un perfil de citocinas TH2 a un perfil de citocinas TH1, eviten un excesivo estado proinflamatorio. Y ya voy a explicar en qué consiste esto. Pero bueno, podemos ver aquí, estos componentes bioactivos de la leche materna favorecen el establecimiento de una microbiota intestinal con un perfil propio de la lactancia materna. Esto permite que madure el sistema de inmunidad de mucosas y un desarrollo intestinal adecuado. Cuando esto ocurre de forma adecuada, se produce una resistencia a la degradación de las enzimas digestivas, se protege la superficie de las mucosas y se eliminan estas bacterias, las bacterias patógenas sin necesidad de una respuesta inflamatoria aumentada. ¿Por qué? Porque está visto, era lo que les mencionaba. Bueno, vamos a hablarlo ahora, lo voy a explicar cómo funciona el sistema inmune intraútero. Sabemos que el sistema inmune clásicamente y de forma didáctica ha sido clasificado en sistema innato y sistema adaptativo. Pero realmente los inmunólogos sabemos que esta clasificación no es tan perfecta y tan clara como nosotros lo podemos ver en los libros. Ambos sistemas trabajan sincronizadamente y se superponen uno al otro para crear una protección, que una ocurre de forma inmediata, pero que cuando esas barreras inmediatas no logran controlar el proceso infeccioso o el agente agresor, se inicia la reacción adaptativa. Esto genera que tengamos estos dos tipos de respuesta, la respuesta innata y la respuesta adaptativa. Esta respuesta inmune puede ser muy compleja y como vemos, no voy a ahondar en esto porque lo importante que resaltemos es que nosotros tenemos no solo células capaces de producir anticuerpos como las células B, tenemos las células C que hacen una defensa celular, pero también tenemos otros componentes como las células presentadoras de antígeno, como, bueno, un complejo sistema que permite que el sistema inmunológico avance. ¿Qué sucede durante la vida intrauterina? Durante la vida intrauterina, como bien sabemos, el bebé se comporta como un injerto, pero un injerto que nosotros llamamos un semihalogénico. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se forma el embrión y posteriormente el feto, él contiene la mitad de sus genes son de la madre y la otra mitad del padre. Esa mitad, ese componente semihalogénico que pertenece al padre, por supuesto es un antígeno que la madre debería reconocer y rechazar. No lo rechaza porque la madre genera un estado de tolerancia inmunológica. ¿Qué sucede? El útero de la madre, esto es una representación gráfica, pero el útero de la madre, el útero se comporta, más que el útero es el endometrio, se comporta como un santuario inmunológico. Él entra en contacto, tiene un perfil para responder a las infecciones, a todo lo que entra en contacto con la mujer,
pero cuando entra en contacto el semen y cuando ocurre posteriormente la concepción, la fecundación y luego la implantación del embrión, ese endometrio se modifica y comienza a producir unas sustancias, unas células dendríticas específicas llamadas células dendríticas deciduales, un perfil de leucocitos también deciduales que se van a adaptar a la implantación de este embrión y a la posterior formación de la placenta. Esto genera que la mujer tenga una respuesta inmunológica que tiene más que ver con una tolerancia. Ella comienza a tolerar. También comienzan a ocurrir cambios propios en el bebé. El bebé debe también expresar menos antígeno para no ser reconocido por la madre y no ser eliminado, porque si la madre lo interpreta como un agente extraño, ocurren los abortos y muchas enfermedades o muchos abortos pueden ocurrir porque no existe este reconocimiento, esta tolerancia inmunológica y estos antígenos fetales sean reconocidos por la madre. Por lo tanto, durante la gravidez existe un caso particular de tolerancia inmunológica y ocurren cambios en el bebé y algunos cambios que permiten que el bebé se mantenga libre de la agresión del sistema inmune materno. Por lo tanto, este bebé que está separado anatómicamente de la madre, que solo mantienen interacción a través de la placenta, esa interacción materno-fetal debe ocurrir en unas condiciones especiales, con unas células que se modifican para de esta forma evitar la expulsión del feto, del embrión y del feto. El bebé, por su parte, va a tener, se llama una inmadurez antigénica o una poca expresión, expresa pocos antígenos para no ser reconocidos. A su vez, el bebé, para mantenerse en esta adaptación, mantiene un perfil de células tolerogénicas que luego, cuando el bebé nace, esa adaptación inmunológica postnatal, el bebé debe pasar este predominio de células, perdón, de linfocitos y de citocinas TH2, deben transitar al TH1 propio del adulto. Pero esta transición debe ser progresiva. Para esto es favorecida por una microbiota adecuada. Entonces recuerden, cuando el bebé nace, él comienza a recibir una serie de elementos que entran a través de la alimentación del sistema digestivo y que van a comportarse como antígenos también, solo que a través de la leche materna, esto no es posible hacerlo a través de la fórmula, bien sabemos que la microbiota intestinal del bebé amamantado tiene un perfil de bacterias comensales que son favorecedoras para neutralizar o dar un aporte, un apoyo al bebé para hacer esa transición progresiva. Se ha demostrado, por ejemplo, que algunas infecciones en el bebé, como la sepsis, obviamente, como la enterocolitis necrotizante, e incluso la presencia de colonización por el Staphylococcus coagulasa negativo, que antes se pensaba, es solo contaminación de las muestras que tomamos, pero se ha visto que esto puede generar un aumento muy precoz de o una hiperrespuesta proinflamatoria que puede afectar incluso el neurodesarrollo del bebé. De esta forma, estamos viendo que esta adaptación del bebé, esa adaptación inmunológica que él debe transitar poco a poco y que es favorecida por esos componentes bioactivos de la leche materna, permiten que le haga esta transición. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando recibimos la leche materna, el bebé está recibiendo una proteína homóloga. Cuando recibe leche de vaca ya no es una proteína homóloga y el bebé debe hacer, ese sistema inmunológico debe adaptarse. Además de no ser una proteína homóloga, está dejando de recibir muchos componentes bioactivos que las fórmulas no consiguen adicionar. Y esto es un plus que nos permite ver por qué toda esta protección inmunológica puede disminuir la presencia de ciertas enfermedades, que es lo que vamos a hablar en la próxima presentación.
Estos componentes de la leche materna que favorecen, como ya les dije, tiene varias clasificaciones, pero yo los resumí en estos elementos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las proteínas. Dentro de las proteínas, sabemos que las proteínas tienen hay básicamente 3 tipos de proteínas en la leche. La caseína, que puede ser alfa, beta y kappa. En suero tenemos algunas sustancias también como son la alfa-lactoalbúmina, que es propia de la lactancia materna. Actualmente las fórmulas infantiles, bueno, acá por lo menos recientemente, no sé cómo está haciendo esto en Venezuela, pero se está adicionando y se está haciendo un énfasis en la adición de alfa-lactoalbúmina, que ha demostrado tener una acción antimicrobiana específica contra Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus, Streptococcus y Candida albicans. La alfa-lactoalbúmina es propia de la leche materna, no la tiene la leche de vaca. Así que cuando un bebé no recibe ninguna cantidad de leche materna, está a menos que la fórmula esté fortificada, y todavía estamos viendo si la forma en que se están fortificando son las adecuadas o llegan a tener el mismo efecto que la alfa-lactoalbúmina materna. Ellos están dejando de tener una protección para estas enfermedades. Entonces, una de las cosas que debemos puntualizar es, el niño, el sistema inmune del niño, cuando está en el útero de la madre, mantiene una actividad tolerogénica, más bien células T reguladoras. Después, durante los primeros meses de vida y especialmente en el periodo neonatal, él debe comenzar a tener un contacto que debe ser progresivo, que debe ser, y cuando hablo de progresivo me refiero a que él va a entrar en contacto con bacterias, pero estas bacterias deben tener los componentes inmunomoduladores de la leche materna para que esa transición a ese perfil inmunológico más del adulto sea adecuada. Cuando un bebé, por esto es que aunque nosotros luchamos por la lactancia materna exclusiva, realmente yo quedo muy satisfecha, por lo menos con las madres, tanto de mi práctica pública como privada, cuando ellas hacen algún tipo de lactancia. Es mejor cosa que nada. En esto tenemos que ser bastante abiertos. A veces en nuestra lucha por dar la lactancia materna exclusiva, muchas madres quedan desanimadas, cansadas, agotadas. Y debemos hacer un acompañamiento para que cuando la madre decide amamantar y mantener esa lactancia, cuando nosotros como pediatras vamos a abordar al bebé. Y por eso es que es tan importante nosotros mismos reconocer la importancia de la leche materna. Una vez que el niño necesita suplementar, la primera opción debe ser suplementar con la propia leche humana, con la leche materna. Si no se consigue suplementar con la leche humana, es que podemos sugerir suplementar con fórmula. Pero las madres siempre deben recibir un plan para cuando sea posible y sea superado el problema, debe volver a la lactancia materna. Y si esto no es posible y deben mantener una lactancia mixta, animar a la madre a mantenerla el mayor tiempo posible. A veces las madres lo que reciben en la consulta es, no puedo amamantar, les queda la idea de que su leche no es buena y abandonan. Pero tener algún grado de lactancia materna, alguna cantidad, siempre es mejor que no tener nada. Entonces, referente a las proteínas, tenemos que, además de estas proteínas, que ya hablamos, y las mucinas, las proteínas propias del suero, tenemos algunos componentes que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos que hablar, no podemos dejar de hablar de la lisocima. La lisocima es capaz de degradar la pared externa de las bacterias. Imagínense ustedes, es que no necesitamos ni dar antibióticos, y sabemos que el aporte de antibióticos durante los primeros meses de vida va a modificar la microbiota y el microbioma intestinal. Y esto es uno de los factores que hacen que el impacto de ese primer contacto con bacterias genere una transición a ese estado proinflamatorio más rápida de lo que debería acontecer. La lisocima trabaja en unión a la lactoferrina, y esto hace que los niños tengan una protección contra estas bacterias que tienen pared celular. La lactoferrina sabemos que es bacteriostática, y la lactoalbúmina, bueno, ya la mencionamos. Tenemos que hablar dentro de las proteínas de las inmunoglobulinas, que como ya les mencioné, la que predomina es la IgA secretora, la que da inmunidad de mucosas. Sabemos que durante los primeros meses durante la vida intrauterina, la madre va a pasar inmunoglobulina G, que es la menos frecuente
en la leche materna. Y tengo que aclarar algo, todos estos componentes que estamos mencionando aquí, excepto la inmunoglobulina G, el resto están presentes en más cantidad en el calostro, porque el calostro es ese primer contacto del bebé con estos componentes bioactivos y es lo que va a dar ese primer impulso al sistema inmunológico. El niño, como ya hablamos, el contacto con las infecciones también debería ser progresivo. Debe entrar en contacto, pero con esas bacterias que son ofrecidas a través de la leche materna, porque sabemos que la leche materna no es estéril. No es estéril, pero son bacterias que igualmente como están en el pezón de la madre también ha producido, se ha demostrado que los niños pueden tener IgA secretoria orientadas hacia esas bacterias que estaban en la piel del pezón de la madre. Las únicas contraindicaciones para la lactancia, por supuesto, son algunas infecciones virales como el herpes o la varicela que demuestren tener lesiones en el pezón y sin embargo se recomienda extraer de la otra leche o alimentar del otro pecho o alimentar del otro pecho para mantener la lactancia. Pero toda esta inmunidad de mucosas ofrecido por la IgA secretoria está modificado por las bacterias con que ha estado en contacto la madre y que se supone son las mismas bacterias con las cuales el niño va a estar en contacto, ¿no? Referente al perfil de citocinas, también como ya hablamos, los niños cuando están el bebé en útero y cuando nace esos primeros meses, tiene un perfil más TH2 y debe pasar para un perfil TH1 progresivamente. Muchos de esta transición, ellos la hacen de forma progresiva, pero también adaptada. Es decir, todos van a hacer una transición parecida de su sistema inmunológico. Pero cada niño y cada madre, cada diada madre e hijo, van a adaptarse conforme al lugar donde ellos se encuentran. No es lo mismo un niño que se encuentra aquí en Portugal que un niño que se encuentra en Caracas. Incluso dentro de Portugal, no es lo mismo un niño que se encuentra en Portugal continental, que vive en el norte de Portugal o que vive en el sur, donde tenemos diferencias climáticas. Los gérmenes que va a estar en contacto la madre van a producir unos anticuerpos y unas sustancias bioactivas que favorecen la adaptación de ese bebé. Por eso es que los estudios están mostrando que la leche materna, incluso interindividual, en personas que comparten los mismos espacios, pueden ser diferentes, pero deben siempre compartirse entre madre e hijo. Y esa diada, por eso existe esa comunicación llamada como un vehículo o una comunicación inmunológica, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el nitrógeno no proteico que se encuentra en grandes cantidades en la leche humana? Y su concentración varía con la dieta materna. Esto varía. Nosotros hablamos mucho de que, hemos hablado muy frecuentemente, se habla mucho de que la dieta de la madre solo tiene que ser una madre con un alto grado de desnutrición para afectar la leche materna. Esto es cierto para hablar de que la leche no tiene calidad, pero la leche, aunque tiene calidad y es muy buena siempre, tiene algunos componentes que se modifican dependiendo de la dieta materna. Y esto va a favorecer un tipo de inmunidad o no, porque por ejemplo, el nitrógeno no proteico participa en la inmunidad humoral, celular y en el desarrollo del sistema gastrointestinal. Referente a los lípidos, lo que tengo que agregarles es que los lípidos tienen alguna protección más para virus y para algunos parásitos como Giardia lamblia, ¿no? Que es uno de los principales, que habemos un alto índice de población mundial que es portadora asintomático de Giardia. Pues parte de esos lípidos propios de la leche materna pueden ofrecer protección antiprotozoarias, especialmente contra Giardia. Referente a los hidratos de carbono, ya sabemos muy bien el valor especialmente de los oligosacáridos de la leche humana que tienen acción probiótica y también actúan a través de la inmunidad pasiva. Referente a la microbiota bien puede ser un tema para dedicarle un día exclusivamente a ello. Para hablar un poco de la evidencia actual que tenemos, porque esto ha dado pasos agigantados en los últimos años, tanto que, por ejemplo, en España hay una sociedad
exclusivamente dedicada a la microbiota y el microbioma, donde se están estudiando específicamente qué enfermedades realmente son beneficiadas y qué cantidades. Referente al microbioma que se establece a través de la leche materna, bien sabemos que va por un perfil más hacia las bifidobacterias y que esto se ve alterado por el tipo de parto, por la alimentación que reciba el bebé, por los antibióticos que reciba la madre durante el parto, los medicamentos e incluso los antibióticos que reciba el bebé. Hay situaciones en las que nosotros no podemos controlar esto. Por ejemplo, aquí en San Miguel nosotros tenemos altos índices de malformaciones genitourinarias que condicionan infecciones urinarias en el bebé. Por tanto, son niños que aunque sean amamantados van a tener infecciones urinarias que van a necesitar antibióticos. Pero no es lo mismo un niño que recibe antibiótico y que tiene que recibirlo porque tiene que recibirlo, que es alimentado con leche materna, a un niño que es alimentado con fórmula. Va a perder estos componentes bioactivos que van a favorecer. Y finalmente, dentro de las células que tienen la leche materna, pues nosotros tenemos los leucocitos, los leucocitos que se ha hablado mucho de que la leche materna en los últimos, esto fue a partir de los años si fue el siglo pasado, tendrá unos 50 años, que se habló y se encontró la gran cantidad de leucocitos, pero realmente los estudios referentes a las células leucocitarias en la leche materna no tenemos mucho para decir. Debe ser maravilloso y cuando logremos avanzar se van a descubrir cosas maravillosas como todo lo que hemos descubierto hasta ahora de la leche materna o lo que hemos ahondado, no descubierto, lo que hemos conocido, pero todavía no tenemos un sustento y una base para hablar de los beneficios propios de estas células, ¿no? Pero se supone que ofrecen una protección inicial, adicional al bebé. Referente a los efectos intestinales de los oligosacáridos de la leche materna, ¿qué podemos ver? Que esta imagen a mí me gustó mucho y quise compartirla con ustedes porque es parte de un curso de experto universitario que da una universidad aquí en España, y aquí se habla, por ejemplo, los HMO, cómo se encuentran en la lumen intestinal, es aprovechado y pasa a través del epitelio intestinal, y aquí él ejerce una función. Fíjense, no es solo la función de alimentar a las bacterias comensales, a esa microbiota intestinal, sino que además tiene función en las células calciformes, permite la proliferación de las células de las criptas. Esto incrementa la función de barrera, por tanto forma parte de la inmunidad pasiva, esa inmunidad innata, primaria. Actúa como prebiótico y además influye en la expresión genética. Esto favorece cuando pasan al torrente sanguíneo, estas funciones pues favorecen la secreción de citoquinas y la unión a monocitos, linfocitos y neutrófilos. Esto favorece pues el sistema inmunitario. Y fíjense cómo los elementos que nosotros menos pensamos, de hecho la adición de HMO a la leche, a las fórmulas, ha sido más reciente, como muchos otros elementos que se han ido adicionando y que se sigue buscando asemejarse más a la leche humana, pero todavía no lo conseguimos. En conclusión, a día de hoy podemos decir que la leche materna, además de ser el gol estándar de la nutrición infantil, recomendado por las principales sociedades pediátricas del mundo, debemos dejar de verla solo como un alimento y promocionar entre las madres y conocer nosotros a profundidad esta función protectora e inmunomoduladora. Recuerden que la función protectora es dada a través de la inmunidad pasiva, a través de los anticuerpos, las sustancias que dan inmunidad, pero que también tiene sustancias inmunomoduladoras que favorecen la maduración del sistema gastrointestinal, el sistema inmunitario de mucosas y finalmente influye en todo el sistema inmunitario. La leche materna ofrece esta inmunidad durante meses y años. Ahora bien, es cierto que incluso la programación metabólica y la programación del sistema inmunológico para la vida adulta, porque incluso favorece o disminuye el riesgo de de enfermedades oncológicas como la leucemia. Fíjense que estas bondades de estos componentes bioactivos se ha visto que son dosis y tiempo dependientes, es decir, entre el niño reciba más cantidad de leche materna y por más tiempo, estos beneficios se mantienen. Hablamos de beneficios a corto y a largo plazo.
referente la evidencia actual de la función protectora de la leche materna. Los estudios se han enfocado mucho en el periodo neonatal, pero por lo menos hasta ahora lo que se ha demostrado, los estudios han demostrado es que la lactancia exclusiva los primeros 4 meses, lo cual no quiere decir que no deba ser hasta los 6 meses. Nosotros sabemos que nutricionalmente se necesitan 6 meses de lactancia, cubren todas las necesidades nutricionales del bebé. Pero lo que se ha demostrado hasta ahora, solamente comprobado hasta los 4 meses, se ha visto que ya protege contra infecciones gastrointestinales, respiratorias, urinarias y otitis media aguda. Claro, cuando habla, por ejemplo, de infecciones urinarias, se refiere a infecciones más por contaminación o por continuidad, pero cuando hay niños con malformaciones geniturinarias, esto tiene otras influencias. Protege, pero no es que un niño amamantado no va a tener un problema de una malformación geniturinaria y no va a tener una infección por esto, ¿no? Pero sí está demostrado que protege incluso una alta protección contra las otitis agudas. Recordar también que el anticuerpo predominante en un 80-90% de la leche materna o la leche humana es la IgA secretora que se encarga de la protección a nivel de las mucosas. Los leucocitos presentes en la leche humana favorecen la inmunocompetencia y la inmunidad activa, pero los estudios recientes todavía no nos dan luz claramente de cuál es el mecanismo. Y recordar también que los oligosacáridos favorecen el mantenimiento de una microbiota intestinal que previene las infecciones bacterianas invasivas y que además favorece esta transición, como ya hablamos, a un perfil inmunitario del adulto, que debe ocurrir durante los primeros años de vida. Y bueno, muchas gracias por su atención y quedo dispuesta a oír las inquietudes que tengan. Muchísimas gracias, doctora, por esta excelente conferencia. Y bien, abrimos el debate. Esta noche tenemos con nosotros representantes del país de alta talla en lactancia. Está la doctora Evelyn Niño, que usted la debe conocer, que ella trabajó en el Hospital de Niños cuando usted estaba allí. La doctora está allí. Está la doctora Jenny Lugo, bueno, que fue quien nos la presentó. Está la doctora Miriam Obduber. Está la de Falcón, está la doctora Raiza Portillo, de Zulia, tenemos a la doctora Yamari González de Zulia, tenemos representación de todo el país. Permítame, voy a aprovechar este momento porque yo tengo que hacer un reconocimiento especial para la doctora Evelyn Niño. Sí, doctora, repita, por favor. Tenemos algunos micrófonos abiertos. ¿Ahora sí me oye? Sí, doctora, sí, ahora sí, disculpe. Disculpen. Yo necesito, mi corazón me pide hacer un agradecimiento especial a la doctora Evelyn Niño. Y voy a aprovechar de decirle a la doctora Evelyn, esto nunca se lo he dicho, pero yo hablo mucho de ella en cada lugar donde me toca hablar de lactancia materna, porque existen muchos déficits en la formación de los médicos en lactancia materna. Y yo siempre les digo, bueno, yo me considero privilegiada, porque yo recibí formación en lactancia, porque con la doctora Evelyn nos sentábamos a hacer la consulta de lactancia con esas madres. Fue la primera persona que yo conocí apasionada por la leche materna. Así que mi corazón está muy grato y de acá en Portugal la conocen, doctora Evelyn. Le envío un abrazo cariñoso con toda mi admiración de siempre. Qué bonito, qué bien, qué bien. Eso es lo que justamente queremos lograr nosotros. Nosotros queremos volver a tomar la enseñanza en lactancia. Estamos trabajando para que esto se haga incluso a nivel de pregrado en los últimos años, pues, y sería ideal tomarlo desde fisiología, hablar de la fisiología de las glándulas mamarias y en anatomía, pues, hablar de lo mismo y en pediatría, en poricultura, pues, tomarlo y en el posgrado, pues, pero no como nos pasó a nosotros, que lastimosamente yo me gradué mucho antes que usted, 1 hora nada más de lactancia y ahorita pues la enseñanza en lactancia vemos que no es todo lo que nosotros quisiéramos que fuera, porque los resultados serían totalmente distintos.
Yo Tenemos me atrevo a estimular a cada uno de los colegas que han estado ya acá y bueno, y los que están aquí son los que están interesados en formarse. Yo hago un trabajo a gotitas, ¿no? Cuando me pidieron hace poco dar una charla para médicos de familia. Aquí los pediatras no están en los centros de atención primaria. Están los médicos de familia y son los que atienden al binomio madre-hijo y son los que, bueno, los que pueden avanzar con la leche materna en ese primer contacto. Y me pidieron hablar precisamente de leches y fórmulas, cómo escoger una fórmula cuando no se puede amamantar. Y ahí yo aproveché, la verdad, la mitad de la presentación, cosas que ellos sabían, pero hablamos de todas las ventajas de la leche materna y siempre enfatizar lo que les mencionaba en un principio. Ningún paciente debe salir de nuestra consulta porque vamos a tener dificultades muchas veces y es ayudar a las madres que lactan es una parte fundamental de nuestra consulta, pero la madre siempre debe ser estimulada, primero a suplementar con su propia leche, segundo, si es necesario suplementar con fórmula, debe tener un plan para volver a la lactancia materna en exclusivo, ¿sí? Y bueno, en ese sentido nosotros somos pilares y por lo menos con los internos de posgrado o de pregrado que tenemos con nosotros, avanzar, avanzar, avanzar. Ese goteo va sembrando hasta que logremos instaurarlo como parte de la formación de todos los profesionales. Aquí la Universidad Luz Azores tiene cursos de lactancia materna para sus estudiantes y en esto hemos ido avanzando. Así que yo creo que vamos por buen camino, solo necesitamos ir más rápido, creo yo. Gracias, gracias. Bueno, y los saludos que vienen de Maracaibo los recibo con más cariño. Yo soy una orgullosa maracucha, ya vi, extrañando siempre mi tierra. ya vi, ya vi. Tenemos al doctor Pedro Espina, quien es el secretario de la Comisión de Lactancia Humana de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que está con nosotros. Hola, Pedro, buenas noches. Buenas noches, gracias, doctora Badel. Buenas noches absolutamente a todos los 63 participantes de este magnífico webinar que se está realizando. Antes de todo, quería dar un gran agradecimiento a usted, doctora Zavala, porque entiendo que usted está en España. En no, Portugal. Portugal, Pedro. En Portugal, ok, pero es Europa y quiero agradecer la gentileza con el cambio horario, sí, de estar con nosotros a esta hora, deleitándonos literalmente con esta exposición de altísima talla en donde nos ha dado tantos tips y herramientas para recordar algunos aspectos que son trascendentalmente importantes para todos nosotros. Y estoy seguro que todos van a estar de acuerdo conmigo con todos estos términos y estas maravillosísimas diapositivas con estos dibujos que nos hizo pues recordar y refrescar lo que es la inmunología y la lactancia materna, pero también agradecer la presencia de todos en este comité de lactancia humana que básicamente pues veo que es un club en el que, como usted menciona, todos estamos súper interesados en seguir defendiendo, visibilizando y también aprendiendo, ¿por qué no?, de lo que es cada uno de los conceptos y los temas que están aquí. Y así como dijo la doctora Badel, estamos empeñados todos en hacer que desde pregrado y a todos los niveles la lactancia materna, que entre paréntesis me encantó que en 3, 4 oportunidades usted hablara de lactancia humana, un término que estamos tratando todos defendiendo y de acuñar como tal, porque la lactancia materna es lactancia humana y que como tal nos gustaría poder encontrarla como tal y en todas las bibliografías. Entonces, pues este paseo en esta primera instancia que nos ha dado en esta primera parte es maravilloso para recalcarnos la importancia, por ejemplo, de la inmunoglobulina A secretora, que es trascendentalmente importante y esta, digamos que progresión
desde el útero a través del niño y luego para esa programación hacia la vida del adulto también es trascendentalmente importante. Desde mi parte como secretario de esta comisión, pues yo quiero realmente darle infinitas gracias por toda esta información y estoy pues a la expectativa de la próxima que va a dar por concluida esta aporte de inmunología y lactancia humana. Muchísimas gracias. Le voy a leer gracias Pedro por la intervención, le voy a leer todos los saludos que tiene aquí. El doctor Daniel Villalobos, felicidades, estimada doctora. La doctora Jenny Lugo, felicitaciones, doctora Zavala, excelente conferencia, excelente conferencista. Y el contenido que nos ha compartido, muy interesante, actualizado, gracias. La doctora Vilmari Durán, excelente información, doctora, muchas gracias. La doctora Luzmari Solórzano, excelente presentación, gracias. La doctora Ana Farías, desde la filial Anzoátegui, excelente información, una voz muy cálida que hace que el tema sea digerido muy bien. Gracias, doctora. Excelente, doctora, gracias por su aporte. Saludos desde el estado Carabobo, Maurín Espinosa. El doctor Ender Figueroa, él es el presidente de la filial Guárico. Muy buena conferencia. Felicitaciones, doctora Zavala. La doctora Carmen Grisanti, felicitaciones. Gracias por su aporte, doctora desde Anzoátegui, Carmen Grisanti. Doctora Yesmar Llanes, excelente conferencia, muy interesante el tema. Muchísimas gracias, doctora. Excelente, gracias por compartir su experiencia. Soraya, no sé cuál es el apellido. La doctora Evelyn Niño contestó: mil gracias, Mayerlin, por tus palabras. Felicitaciones y muchas bendiciones por tu excelente conferencia. La doctora Miriam Obduer: excelente, excelente, excelente. Una pregunta. ¿Sabemos la leche materna se adapta según la edad gestacional, variando en leche de pretérmino? ¿Qué nos puede aportar desde el punto de vista inmunológico? Sí, bueno, la leche materna, los bebés prematuros, si bien es cierto, la verdad es que biológicamente la madre está diseñada. Sabemos que la lactogénesis 1 ocurre precisamente durante el embarazo y en el momento que el embarazo se interrumpe, la madre ya produce una leche que es apta para el bebé. De hecho, los factores moduladores de la leche del bebé, de la madre prematura, favorecen o disminuyen la incidencia de enterocolitis necrotizante a través precisamente de todos estos factores bioactivos. Tienen la ventaja que, como ya les mencioné, esa primera leche incluso tiene más componentes que la leche que es madura posteriormente. Pero sí es apta y la madre debe pasar por las mismas fases. Recuerden que todo comienza después del desprendimiento de la placenta. El problema con los bebés prematuros, bueno, eso pueden decirlo mejor los neonatólogos que yo, es dependiendo de la edad gestacional, la capacidad que tengan ellos para alimentarse directamente de la madre. Y muchas de esas necesidades también deben ser suplementadas a través de una nutrición parenteral. ¿Cuál es la ventaja precisamente para los bebés prematuros? Es que el bebé prematuro, por ende, la inmadurez de su sistema inmunológico es todavía mayor. Él debe, así como nosotros debemos hacer la edad corregida para peso, para altura y para los hitos del desarrollo, esto también ocurre con el sistema inmunológico. Y este bebé que probablemente, si no recibe esa leche materna durante esos como parte de ese inicio de la nutrición con el calostro materno o con el calostro humano, por supuesto, perder esa protección y si tiene más riesgo de enterocolitis necrotizante, si todos estos factores que van a aumentar, yo estoy hablando desde el punto de vista inmunológico, tengo que aclararles esto, vamos a favorecer ese estado, ese aumento de respuesta proinflamatoria, que es lo que no debemos tener. Por tanto, si hay un grupo especial, son los lactantes, son los recién nacidos prematuros, son los que deberíamos insistir más en que reciban la leche materna, porque precisamente ellos son los que van a hacer esta transición de forma más brusca y antes de tiempo. Y como ya les mencioné en la presentación, esa respuesta es denominada como una hiperrespuesta inflamatoria, porque nosotros vamos a transitar a una respuesta inflamatoria, pero ese estado hiperinflamatorio, además de afectar la barrera también hematoencefálica y alterar el neurodesarrollo, retrasa la maduración gastrointestinal.
Entonces, la leche materna es igualmente apta. Puede ser que en un inicio no sea suficiente para, dependiendo de las condiciones de este bebé prematuro y las comorbilidades que pueda tener con su nacimiento prematuro y de acuerdo a la edad. Cada vez sobreviven más niños prematuros extremos y esto es un reto inmunológico para ellos, ¿no? Recuerden que el bebé también se alimenta de la microbiota de la piel de la madre y los bebés prematuros tienden a estar más tiempo en la incubadora, más alejados, se hace un exceso de higiene que también puede hacer que esta transición sea más afectada y estos niños tienen más riesgo, obviamente, de alteraciones, no solo para el control de enfermedades, sino que incluso tienen que ver con su neurodesarrollo. Y no por la hipoxia, sino precisamente por ese estado proinflamatorio favorecido por ese contacto que ellos tienen inmaduro y que no se favorece con estos componentes bioactivos de la leche materna. Muy bien, doctora, muchas gracias. Seguimos aquí desde el Zulia, la felicitan, la saludan, dicen que es excelente, excelente conferencia, información valiosa, muchas gracias. Estefanía Anciani, desde Upata, Estado Bolívar. Yolibel Millán, felicidades, Mayerlin. La doctora Flor Ángel García es la presidenta de la filial Lara, es neonatólogo. La tenemos aquí de aliada también. Muchas Muy gracias, bien, muy doctora. bien. Buenas noches. La doctora María Alejandra Aranguren, hermosa conferencia. Mil gracias, doctora Aranguren, de Portuguesa. Sencillamente espectacular. Felicidades, gracias. Lastimosamente no sé quién es porque dice, es un teléfono que no tiene nombre. Este es otro teléfono que no tiene nombre. Dice, de verdad que enlantece usted la luz, doctora Maureen Espinosa. Qué bueno. La doctora Bonilla también es abanderada en lactancia. Excelente información. Felicitaciones, doctora. La doctora Maruja Mora de Peña dice, desde Maracaibo, excelente disertación. Soy docente de la Clínica de Pediatría del Hospital Universitario. Trabajamos todos los días en pre y posgrado en la importancia de la lactancia y la relactación, sobre todo en los desnutridos. Qué maravilla, doctora, la felicito que haga eso. Enhorabuena, de verdad que sí. A la licenciada Rosana Poleo, excelente tema sobre lactancia. Soy enfermera neonatal y consejera de lactancia materna desde Caracas. Bienvenida, licenciada. Gracias por estar aquí. Dice Mauriana Villamizar, muy interesante y educativo. Soy estudiante de medicina, muchas gracias. Tenemos de todo aquí. Gracias por estar aquí, doctora. Excelente conferencia. Felicidades, doctora. Gracias por ilustrarnos tan didácticamente. Mayra Rinaldo, excelente disertación, doctora. Felicitaciones. Soy pediatra perinatólogo y BSLC de República Dominicana. Gracias por dejarme participar en este interesante webinar. Doctora, en este y en todos los está súper invitada, cordialmente invitada. Cada 15 días, este mismo espacio, esta misma hora, tenemos un tema de lactancia. La doctora Ceres Rodríguez es la presidente de la filial, no recuerdo ahorita. Felicitaciones por esta excelente, desde portuguesa. Felicitaciones por esta conferencia desde Portuguesa, doctora Ceres Rodríguez. Ella también trabaja en lactancia, la doctora Ceres Rodríguez. María Alejandra Aranguren, doctora, es la doctora Aranguren, pediatra. ¿Hay algún alimento que sea alergeno potencial que no deba recibir la madre que amamanta? No, ninguno, ninguno. Bueno, Los alimentos, como nosotros sabemos, cualquier alimento puede generar alergia. Existen un grupo, los llamados los potencialmente alérgicos, se llaman, son los más frecuentes realmente, pero actualmente no hay ninguna indicación para retirar ningún alimento de la dieta materna. Tenemos cuidado, nuestra mayor atención en niños es los niños con familiares de primer grado, es decir, padres o hermanos que tengan alguna alergia alimentaria, especialmente alergia a la leche de vaca, es cuando nosotros podemos tener algunos cuidados especiales.
pero realmente no existe ninguna recomendación, actualmente carece de fundamento hacer dietas de restricción en la madre para evitar alergias alimentarias. Incluso estos niños que tienen antecedentes de primer grado pueden ser amamantados igual sin que la madre haga una dieta en especial. Más bien es la vigilancia y el seguimiento pediátrico, pero ninguno de estos alimentos debe ser retirado. Al contrario, hemos avanzado mucho. Antes se retrasaban estos alimentos como el huevo, como el maní o cacahuete. Ya ahora tenemos una sólida base científica en países con alta incidencia de alergia al cacahuete, como Gran Bretaña, por ejemplo, y se hizo un trabajo, no recuerdo ahora el nombre, pero es un proyecto que fue bien elaborado, donde se demostró que los niños que recibían de forma temprana el cacahuete tenían disminución en la incidencia de alergias. Y esto está demostrado, niños con una carga hereditaria importante y se ha disminuido. Esto se ha demostrado tanto para el cacahuete como para el huevo. No es traspolable a otros alimentos, no tenemos evidencia científica para esto, pero la introducción, por lo tanto, retirarlo a la madre no tiene fundamento, incluso a niños con riesgo se les está dando. Para esto hay unas pautas especiales, se deben introducir pocas cantidades, por lo menos 2 veces por semana. Aquí también voy a aclarar algo porque esto genera un poco de confusión. Como este estudio hablaba que se podía introducir la proteína del cacahuete desde los 4 meses, muchos inmunólogos y muchos pediatras dicen, podemos iniciar la alimentación complementaria a los 4 meses. No, esto fue un hallazgo del estudio, pero esto no sustituye la recomendación de que no se necesita introducir nada antes de los 6 meses. A mí me tocó incluso hablar esto con un inmunólogo aquí en un hospital en Oporto y el doctor, claro, él no es pediatra, él era inmunólogo solamente y él estaba convencido de que esto hacía recomendable iniciar la introducción alimentaria a los 4 meses. Pero esta es una información que se debe manejar con cuidado. No es esto lo que se recomienda. Se mantiene la lactancia, la recomendación de lactancia materna exclusiva a los 6 meses y especialmente huevo y cacahuete está demostrado que se pueden introducir desde los 6 meses y Maní, disminuir la maní, incidencia de alergias maní. alimentarias a estos componentes. El cacahuete es maní, doctora, por Es favor. maní, sí, señor. Sí, sí, sí. Cacahuete es maní. Es maní. Perdemos mucho tiempo siempre en esta multitud apagando las cámaras y los micrófonos porque realmente parece que no le prestan atención a hacerlo, ¿no? Disculpe la interrupción. Seguimos aquí, la licenciada Rosana le dice que allí lo importante, la licenciada Rosana es la enfermera de terapia neonatal, ¿no? Dice que allí lo importante es la calostroterapia en las UCIN. Sí, claro, eso lo habló la doctora. Tenemos aquí la doctora Francis Petit, que ella es también experta en lactancia. La doctora Francis Petit viene de Falcón. Tenemos representación de todo el país, doctora. Todo el país está aquí viéndola. Gracias, doctora Zavala, por darnos tan importante información desde la filial Falcón. Importante siempre lograr el apego, contacto piel con piel en la primera hora de nacido, lo cual favorece la microbiota y el vínculo madre-hijo, tal cual. Sí, señor. La Yo me doctora... voy a permitir recomendar, si no lo han hecho ahora, yo pudiera dar el abordaje inmunológico, pero hablar de microbiota es un tema apasionante, apasionante. Y este es un tema de mucho interés para neonatología, porque es una parte donde no llegamos. Llega un grupo muy privilegiado que son el equipo de enfermería y de neonatólogos, que son los que hacen esa atención primaria, esas primeras horas de contacto piel con piel, todo lo que favorece la formación de la microbiota. Es un tema espectacular para desarrollar y para mostrar la importancia de esta primera hora en la alimentación infantil. Ese tema lo hemos desarrollado aquí, doctora. Realmente es un tema apasionante. El año pasado, en agosto, me invitaron. Sabe que aquí también tenemos una sociedad de microbiotas, microbiotas y probióticos. Es más, tenemos dos que compiten entre ellas. Y sí, ya hemos tenido 2 congresos en un año de microbiotas.
y el tema es apasionante, pero lamentablemente es triste decir, todavía el piel con piel aquí en el país es muy difícil hacerlo, pero muy difícil. En el mundo hay 14% de hospitales amigos de los niños, pero aquí lo que queremos hacer es 100% pediatras amigos de la lactancia. Esa es la intención nuestra desde la Sociedad de Pediatría. Y es solamente quedarse en el momento del parto con la mamá para poder hacer que las cosas funcionen, pues para poder hacer el piel con piel. Es solamente lograr desde el posgrado de pediatría iniciar la consulta prenatal de lactancia para poder enseñar a la mamá lo que va a venir. Y bueno, en adelante, pues hacer pediatras enamorados de la lactancia, que es lo que queremos nosotros. Porque de aquí a que el país funcione y tengamos hospitales amigos de la lactancia y bancos de leche que usted nombró, eso todo es una utopía, eso todo es un sueño. Eso todo después del 28 de julio veremos qué va a pasar. Pero por los momentos, lo que estamos es formándonos en lactancia y haciendo lo que realmente podemos, que es muy bonito. Y ese tema indiscutiblemente es así. Todavía vemos cómo nace el bebé y lo bañan inmediatamente, lo limpian, no entiendo qué pasa. Y bueno, es terrible. La doctora Flor Ángel García le manda saludos, excelente doctora. La doctora Carmen dice buenas noches, felicidades por su conferencia, gracias por compartir conocimientos. Quisiera preguntarle, ¿cómo se enamora usted de las madres para que se motiven en dar lactancia? Mira, lo primero, yo voy a decir lo que es mi experiencia. Yo cuando veo, yo tengo dos tipos de abordaje con las madres. Una es en mi consulta privada, donde estoy con la madre frente a frente. Lo primero es preguntar por la lactancia. Parece increíble, pero nosotros comenzamos a hacer, como médicos que somos, queremos resolver toda la vida y todo es perfecto, pero nunca puedes saltar preguntarle a la madre en esa primera consulta, ¿cómo va la lactancia, mamá? ¿Estás amamantando? Entonces, miren, para mí una de las experiencias más bonitas, lo digo con el corazón en la mano, tengo varias madres que han hecho esto, llegan sufriendo con el bebé hasta de un mes, porque a veces llegan con 3, 4 semanas. Y nunca se me olvida la cara de estas madres cuando en 10 minutos que yo les explico el agarre correcto, hay madres que sueltan así y hacen así, ven al esposo y dicen, ¿por qué no me duele? A mí esto nadie me lo explicó. Madres que ya van amamantando 3 y 4 semanas, que van con la lagrimita aquí porque están sufriendo para amamantar. En 5 minutos, las 4 reglas básicas que me enseñó la doctora Evelyn, ahora tengo más con todo lo que he estudiado y me he formado, pero entonces, 4 punticos así, posición, madre, bebé, postura, posición, así el bebecito, la boca y ver la cara de satisfacción. Una madre que le quitas el dolor en la primera consulta, que hacen un agarre, que ven que no le duele de entrada, que logra retirar los mamilos, son madres que se enamoran de la lactancia. Y también aprender a escuchar. Yo por lo menos me acuerdo, yo siempre les digo, bueno, ¿cuál es el plan para amamantar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno, doctora, yo quiero esto. Y me acuerdo cuando yo les digo, bueno, yo te felicito, lo ideal es que amamantemos en exclusivo los 6 meses, pero la recomendación actual va más allá de esto, es hasta los 2 años. Y me acuerdo una cara de espanto que puso una mamá, 2 años. Y ella quedó tan asustada que yo le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a vivir un mes por vez. Vamos a ir ganando batallas mes por mes. Hoy en día este bebé tiene 18 meses de lactancia. Oír a las madres. Yo creo que ese es el mejor secreto para que una madre se enamore de la lactancia. Porque ellas el primer mes tienen muchas ganas, pero pueden frustrarse con, ya sabemos, con el dolor. El dolor es la primera causa de abandono de la lactancia. Y un pediatra que sepa favorecer un buen agarre, enseñar y dedicarse a escuchar para resolver ese problema, ya yo estoy ganada. Yo sé que esa primera consulta es 1 hora, porque son 20, 30 minutos dedicados solo a la lactancia, pero es una ganancia para el futuro. Y son esos bebecitos que, bueno, hay muchas victorias. El pediatra tiene un poder que creo que nosotros mismos lo sabemos. Las madres nos oyen, nos siguen, y si el pediatra está convencido de las ventajas de la lactancia y eres capaz de responder esas inquietudes, esta es la mejor forma.
Otra forma que hago que se hace desde la consulta pública es lo que siempre hacemos, la consulta prenatal. A veces no conseguimos hacerla individualizada, pero se preparan charlas o talleres donde atiendes a varias madres, grupos de lactancia. Yo he tenido, la verdad es que yo siento que he sido muy afortunada. Yo trabajé en España 6 años y el centro de salud donde yo trabajaba había 2 enfermeras que hacían el grupo de lactancia. Por tanto, yo me podía dedicar a ser pediatra y resolver los problemas, pero ya había 2 enfermeras. Y esto, tener un grupo de lactancia en nuestro centro, en nuestro hospital, formar a las enfermeras, esto nos quita a nosotros un trabajo enorme y nos dedicamos a lo que nos corresponde como médicos también, más allá de la asesoría de lactancia, es poder resolver los problemas de lactancia y ser apoyo para las madres que no logran salir solitas, pues con un buen agarre, esto y tienen alguna dificultad que precisan resolver. Eso es lo que deberíamos hacer los pediatras, pero es que la falla está tan en la base que nosotros tenemos que hacer todo desde enseñar el agarre y eso no nos hace menos pediatras, menos clínicos ni menos intervencionistas. Al contrario, estamos haciendo salud pública, estamos en prevención primaria, favoreciendo una lactancia adecuada. Esos son los consejos que yo puedo dar. Y para mí es fundamental lo que ya les mencioné, formar a mis internos de pre y posgrado, a los residentes, disculpen, a los residentes de pre y posgrado. Ellos son los primeros que cuando hablamos de lactancia me miran y se ríen porque ya saben que el tema es largo, que la respuesta es larga. Qué bueno, excelente respuesta, doctora. Doctor Franco Cosenza dice, felicitaciones, gracias por su ponencia. Su enfoque deja muy claro el papel inmunológico de la leche humana. Saludos desde la filial Cojedes. Nuria Alejandra Aranguren, muchísimas gracias por sus respuestas. Sandra, no sé quién es, excelente charla, felicitaciones, saludos, coordinadora del Banco de Leche Humana del Hospital Ruiz y Páez. Ah, claro, la doctora Sandra Duráñez del Banco, es el único, entre paréntesis, el Banco de Leche del Hospital Ruiz y Páez aquí en el Estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, y el del Clínico Universitario son los 2 únicos bancos de leche que hay. Wow. Este, Bueno, aquí no tenemos todavía. qué maravilla. Aquí en mi ciudad, en mi isla no tenemos. Ya. Katiuska dice, saludos desde la filial Nueva Esparta. Ah, la doctora Katiuska Mata, sí, acá recientemente acabamos de estar allá en las jornadas orientales, que fue cuando le dije que hablaron de lactancia en prematuros. Saludos desde la ciudad Nueva Esparta, gracias doctora por tan excelente información, con un tono de voz muy agradable. La doctora Petit dice, así es, quedarse esas primeras horas después del parto o cesárea es fundamental para lograr éxito en la lactancia. Claro, el éxito y la longevidad de la lactancia. Doctor Consensa, nuevamente, en la filial Cojedes ofrecemos desde hace varios años la asignatura electiva Consejería en Lactancia Materna a los estudiantes de la Universidad de Carabobo. Qué maravilla, doctor, lo felicito. Maravilla, sí, señor. El conocimiento de la importancia de la alimentación como lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes debe manejarlo desde el médico que hace el artículo 8 en el área rural a fin de que todos manejemos el mismo idioma y así toda la población pediátrica disfrute de ese beneficio por igual. Doctora Maureen Espinosa. Así es, doctora. Por eso la enseñanza de lactancia tiene que ser desde el pregrado. Vamos, coincidimos allí. Gracias. Y alargar el tiempo de la consulta, si es para enseñar el agarre, es vital. Gracias a la extraordinaria conferencista y a la Comisión de Lactancia de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la doctora Marisol Villamizar. Es un gusto, doctora. Aplico en la medida de lo posible el piel con piel y una vez que logras el agarre adecuado en estos primeros minutos, para mí la lactancia materna en estas pacientes es exitosa y realmente funciona. Lo dice Galaxy, pero no sé quién es. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Doctora Carmen Quintana, Estado Aragua. Yamari Teresita González es la presidenta de la filial Zulia de su universidad, doctora. Sí, señor. Excelente disertación, doctora Zavala. Felicitaciones y aplausos. El asesoramiento y acompañamiento de la madre garantizará el éxito de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Saludos desde Maracaibo. Como pediatra debemos dedicarnos a lograr un agarre adecuado para que la mamá se sienta segura. Doctora Estefanía Anciani de Upata, Estado Bolívar. Doctora,
estos son todos los comentarios la noche de hoy. Yo creo que ya la hemos tenido bastante tiempo aquí. Ha sido una extraordinaria jornada, una excelente conferencia, muy nutrida la conversación, el feedback que tuvo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor, doctora. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Nos vemos en 2 semanas. Vamos a hablar de las implicaciones en la salud, tanto las enfermedades alérgicas, las enfermedades infecciosas. Va a estar muy bonito también, así que los espero ese día. Gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros en este espacio de la Sociedad de Pediatría.